Hola amigos, ¿qué tal? Les quiero presentar un nuevo sistema en el cual he estado realizando que me han pedido en una escuela. Pienso subir lo que es la parte básica y se los voy a mostrar. Primero que nada, nosotros vamos a abrir lo que es SAM. En este caso, vamos a activar lo que es Apache y MySQL. Esperamos que aparezcan los puertos. Lo cerramos. Aquí lo tengo. Y aquí está el login. Para el login está entrelazado a una base de datos a la cual anteriormente yo ya he anexado un dato. Le he puesto admin 123, yo espacio 123. Le damos en entrar y aquí está. ¿Sale? Si se fijan, no lo podemos hacer más grande para evitar que se vaya a distorsionar. Nosotros, para anexar un nuevo registro, necesitamos primero algún modelo, ¿sale? Ya que si le colocamos en agregar, pues me va a decir que no puedo dejar ciertos campos vacíos, ¿sale? Por ejemplo, si yo agrego aquí algo, algunos números, me va diciendo que necesito seleccionar algún grado, que necesito seleccionar alguna materia. Le damos en volver y nos vamos a ir a la parte cursos. En nuestra parte cursos es donde vamos a crear nuestra primera materia, que en este caso sería español, y le damos en guardar. Curso agregado con éxito, aquí está el curso. De igual manera, si lo queremos modificar, programación, pues simplemente le damos en actualizar, ¿sale? Nos devolvemos y ahora sí nos podemos ir a lo que es a la parte de alumnos. Aquí vamos a agregar algún nombre. Yo le voy a agregar Damián López Caste. De esa manera. Que va a ser en primer grado. Y aquí vamos a digitar algún número de teléfono. Y aquí se me concatenan todos los cursos que tengo nada más. Como acabo de agregar lo que es programación, simplemente es el único curso que me aparece. Le damos en agregar y efectivamente aquí están los datos. De igual manera, si nosotros le damos clic aquí y borramos esta parte, nuestros datos se han modificado correctamente, ¿sale? Vamos a agregar otros dos más. Yo le voy a poner Alfredo Martínez. De igual manera, en primer grado va a estar en 0 y también está en programación, ¿sí? Ahora le voy a agregar lo que es Memo Hernández de primer grado y un número al azar, programación y agregar. Muy bien, nótese que aquí en cantidad nos van apareciendo los alumnos que tenemos registrados. Si yo quiero nada más ver a Memo, nótese que se va cambiando y cuántos memos tengo, que sería uno nada más. Si le damos clic aquí, el ID lo podemos volver a guardar, ya que no nos marca ningún error. Yo le voy a poner aquí Portillo y le damos en agregar, ¿sale? Y no hay ningún problema. Aquí simplemente le volvemos a dar memo y me marca que tengo dos registros con ese mismo nombre. Al igual que si yo le colocara la palabra programación, pues me dice que tengo a 4 con programación, ¿sí? Muy bien. Ahora nos vamos a volver. En gestión de cursos es donde me aparecen todos los cursos que yo tengo aquí asignados, ¿sí? No se pueden modificar ni nada, ¿sale? Le damos en volver. Nos vamos a lo que es a la gestión de alumnos. Y en la gestión de alumnos es donde nos aparecen todos los datos de ellos, ¿sale? Vamos a irnos, le damos clic a lo que es a Damián López, y como se pueden dar cuenta, pues nos aparece lo que es información del alumno Damián, ¿sale? Hay cierto estatus aquí aparece cierta calificación que no se puede editar, hay para registrar, hay para imprimir, el número de teléfono no se puede modificar, ni el grado, ni apellidos, ni el nombre. Aquí nada más le damos clic a lo que es registrar calificación. Esto no lo podemos modificar. Y aquí vamos a decirle que es la tarea realizar un programa. ¿Sale? Aquí en curso pues es el de programación
Y de calificación le voy a colocar lo que es un 10. Le damos en registrar, le damos en volver y efectivamente aquí nos ha aparecido. Aquí en status me aparece reprobado y en este text field me aparece en rojo por cuestión de que aún no aprueba, de que para calificar pues tendría que ser un 80 o mayor, ¿sí? Vamos a registrar una nueva calificación que va a ser el examen y vamos a decirle que en el examen le vamos a agregar un 70. Le damos en registrar, en volver y efectivamente está aprobado el alumno. Ahora, supongamos que nos equivocamos y en esta parte del examen le damos clic. Aquí nos aparecen todas las tareas de él y aquí vamos a agregarle lo que es un 80, ¿sale? Esta parte no la podemos modificar nada más que la tarea y la calificación. Le damos en actualizar, nos devolvemos y efectivamente tiene un 90. Nos vamos a volver, nos vamos a Alfredo. Si se pueden dar cuenta, la base de datos pues está algo entrelazada con unas variables en Java. Nos vamos a registrar calificación. Aquí le vamos a decir que es la tarea 1 y tuvo un 30 puntos. Le damos en guardar, le ponemos en reprobado, nos vamos a este memo, le damos en registrar calificación y aquí le vamos a poner que en la tarea 1, no, aquí vamos a ponerle que está exento y le vamos a colocar de calificación 100. Le damos en registrar y le ponemos en volver. ¿Se fijan? Ahora, en esta parte le damos imprimir, documento creado con éxito y nótese que acá apareció nuestro documento memo. Si le damos doble clic, aquí aparecen nuestros datos, información del alumno, la fecha actual, el 22 de junio del 2020, las tareas, el curso, los datos del alumno y las tareas registradas, ¿sale? Que sería la tarea de exento y su calificación de 100. Le damos en cerrar, en volver, nos vamos a lo que es a Damián. De igual manera, imprimimos, acá van apareciendo, vamos en volver, nos vamos a la de Alfredo y nos vamos a imprimir. Si se fijan, cada uno tiene su propio nombre, Memo, Damián y Alfredo. Vamos a abrir un documento. Este es de Alfredo Martínez, grado 1 de programación y sus tareas registradas han sido esas. Nos vamos a las de Damián y fueron dos tareas que fue realizar un programa que tuvo 10 puntos y un examen en el cual tuvo 80 puntos. ¿Sale? Nos vamos a volver y nos vamos a ir a la parte de gestión de calificaciones. En esta gestión de calificaciones, nótese que aparece el nombre, el apellido, el grado, la materia o curso y el promedio de cada uno, en el cual uno está reprobado, el otro pasó con 90 y el otro pasó con 100. Aquí aplicamos un pequeño inner join y le damos a imprimir. Nótese que acá apareció arriba. Vamos a darle. Y aquí aparece todos los datos, de igual manera con la fecha actual, todos los datos de cada uno y su respectivo promedio, ¿sale? Nos vamos a lo que es a volver y en esta parte, lo que es borrar datos de tablas, aquí podemos eliminar todas las tareas de los alumnos, es decir, si yo le doy clic, a mí me aparece un mensaje diciendo desea borrar de forma permanente las tareas de los alumnos. Si le colocamos no, pues no pasa nada. Y si le colocamos sí, pues ha eliminado todas las tareas de todos los alumnos. ¿Sale? Nos vamos a envolver a gestión y como pueden darse cuenta, pues ya no hay ningún dato. Si aquí nosotros le damos a imprimir, que es en la información del alumno Damián, este documento se va a ir actualizando constantemente. Si se fijan, pues en tareas registradas no me aparece nada. De igual manera, si yo me voy a la gestión de calificaciones, pues tampoco me aparece nada porque no hay ninguna tarea con que concatenar, ¿sale? Y pues esa sería la presentación del proyecto. Si les interesa el proyecto, lo voy a estar subiendo tal vez un video por semana. Se los voy a explicar este proyecto que tengo hasta aquí y
pues no olviden comentar, suscribirse para estar atentos sobre el proyecto, ¿sale? Así que pues esto sería todo de mi parte y hasta la próxima.